Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la semana del 16 al 22 de octubre de este 2023. Antes que nada, primero que nada, comentarles que la sesión no fue posible darla el pasado martes como estaba programada, el día 17, debido a un problema de salud de un servidor, que afortunadamente ya salí bien, ya estamos de regreso y no quise dejar pasar una semana más para programar la sesión. Agradezco la comprensión de la mayoría de los alumnos. Créanme que no soy muy dado, de hecho yo creo que alguna o dos veces en lo que tengo dando clases en la universidad había sucedido esto, pero esto sí fue un tema netamente de fuerza mayor. Por ahí pedí apoyo con la universidad para que les mandaran un mensaje masivo y les comentaran que se iba a reprogramar hasta el nuevo aviso. El día de ayer me dieron me dieron de alta médica y por ahí les mando un mensaje que el día de hoy se iba a llevar esta clase. ¿Okay? Eh, Aprovecho también para comentarles que derivado de este inconveniente se les va a dar por ahí adicionalmente otros días adicionales para contestar tanto el foro, la actividad en SCORM, como el foro que estaba programado para esta semana. Es decir, se va a tener como fecha límite para contestar estas actividades hasta el 25 de octubre. Okay, tanto foro como actividades SCORM. Y primeramente Dios, a partir de lunes y martes, ya continuamos, en el caso de ustedes, para el martes, ya se va a tener la sesión de manera habitual los martes a las 9 de la noche, misma que ya va a estar pública un poquito más en la plataforma. ¿Ok? Eh, Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy por respeto a los alumnos que se conectaron. Entiendo también que muchos alumnos se van a poder conectar porque ya programan sus actividades y generalmente el sábado no es un horario muy habitual para impartir la clase, pero no quise dejar que pasara más tiempo para impartirla. Como quiera, esta sesión está quedando grabada para aquellos alumnos que la gusten ver más adelante. Vamos a iniciar. Nomás, Javier, nuevamente me confirma si me escuchas y me escuchas y me ves bien para iniciar con la presentación. Sí, se ve bien y se escucha bien, maestro. Muchas gracias, muy amable, Javier. Como les comentaba, siguiendo nuestro plan, nuestro eh, calendario y de acuerdo a lo que vimos después del examen parcial, vamos a continuar con este temario. El día de hoy vamos a ver un tema que nosotros lo tenemos muy claro desde el punto de vista contable, que vamos a hablar de lo que viene siendo, vamos a decir qué es lo que se hace en el cierre anual de operaciones cuando se termina un ejercicio contable fiscal y qué es lo que se hace al iniciar ese nuevo ciclo. Se cierra un ciclo y se abre otro. Como ya les he comentado en varias ocasiones, la contabilidad tiene una línea de tiempo muy marcada, es decir, tiene un proceso de 12 periodos de enero a diciembre y estamos obligados a presentar información financiera a las autoridades fiscales cada año para presentar lo que le conocemos como la famosa declaración anual de impuestos. Sin embargo, esa información financiera, pues nosotros la tenemos que estar viendo de manera rutinaria durante todos los meses para tomar decisiones. En específico, en estos dos capítulos, el 20 y el 21, vamos a hablar de cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo para cerrar esas operaciones, qué asientos contables se deben de llevar a cabo y qué asientos se tiene que hacer al iniciar el ejercicio de lo que viene siendo el nuevo ejercicio contable o el nuevo ejercicio fiscal. ¿Qué tenemos como objetivo en estos dos capítulos? Conocer el proceso del cierre anual de operaciones y decir que el cierre anual de operaciones se hace como fruto o consecuencia de todas las operaciones que hacemos cada periodo del ejercicio fiscal. Ya les he comentado que cuando hablamos de un periodo estamos hablando de un mes y cuando hablamos de un ejercicio hablamos de un año calendario, así como conocer también lo que viene siendo el proceso de la práctica de contabilidad al iniciar un ejercicio. Vamos a iniciar con el proceso contable. Después de que nosotros como contadores, administradores, llevamos de manera exitosa lo que viene siendo la revisión de la información financiera de los 12 periodos de dicho ejercicio fiscal, pero tenemos que hacer un cierre anual de operaciones. Ese cierre anual de operaciones no nos sirve más que, primero que nada, para ver cómo vamos a terminar tanto contable como fiscalmente la empresa en dicho periodo, en dicho ejercicio, pero también para verificar que durante los ejercicios o los periodos que cubre el ejercicio no se nos haya pasado algo de registrar.
Obviamente eso lo tenemos que ver de manera mensual, pero también el cierre anual de operaciones nos sirve para verificar que no haya quedado nada fuera de las operaciones que vayan a afectar el patrimonio de la empresa o los resultados de la empresa, es decir, que no estén debidamente evaluadas las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital, así como las diferentes cuentas de estado de resultados que nos pegan en nuestra utilidad o en nuestra pérdida del ejercicio. ¿Okay? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir? Dice que al terminar el ejercicio, una vez registradas todas las operaciones efectuadas durante el mismo, el proceso que se debe de seguir para hacer el cierre es el siguiente. Primero se realiza o se formula la balanza de comprobación con las cuentas que aparecen abiertas en el libro de mayor. Si recuerdan, en el curso de contabilidad 1 mencionábamos que todos los saldos que vemos en los estados financieros, que de hecho lo vimos en el capítulo número 10, corresponden a los saldos de las cuentas T. Esas cuentas T, los saldos que vemos en esos esquemas de mayor, son los saldos que vemos en los estados financieros, las cuentas de mayor. ¿Cómo se llama? Curso hemos visto inclusive algunos ejemplos de que hay cuentas de mayor que tienen cuentas auxiliares, que son las cuentas colectivas de control, pero a final de cuentas todo se ve reflejado en esas cuentas de mayor. Entonces, cuando ya cerramos e independientemente que cerremos mensualmente y al final del ejercicio, tenemos que realizar una balanza de comprobación con todas las cuentas de mayor abiertas. Ahorita voy a explicar qué son cuentas de mayor abiertas, y tanto de balance general como de estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver todas las cuentas de activo, pasivo y capital en esa balanza, y todas las cuentas de ingresos, costos y gastos dentro de esa balanza de comprobación. Cuando hablamos de partidas abiertas, estamos hablando de partidas que tienen saldo, sobre todo en las cuentas de balance. Si yo al final de un ejercicio o un periodo de un ejercicio, mi cuenta de mercancías es cero, pues obviamente yo no voy a registrar o no se va a ver reflejado en el balance general que la mercancía diga cero, simplemente no se va a ver reflejado ese saldo, lo que significa que no existe. Si la cuenta de mercancías trae 15,000 pesos de saldo, es lo que va a traer en el balance general, y así sucesivamente para cada una de las cuentas. Número 2. Se verifica por medio de la balanza de comprobación que el registro de las operaciones se haya hecho respetando la regla de la partida doble. Esto es bien importante. Cuando, reitero, me voy a ir al capítulo 10 del curso de contabilidad 1, donde nosotros veíamos que tiene que haber un saldo deudor y un saldo acreedor. ¿Ok? Y la regla de la partida doble, que nos dice que a todo cargo le corresponde un abono de la misma cantidad cuando es un asiento simple, o a todo cargo le corresponden dos abonos o 3 o 4 abonos, o a 4 cargos les corresponde un abono o varios abonos cuando son asientos compuestos, pero obviamente se tiene que respetar la regla de la partida doble. ¿Qué significa? Que la suma del movimiento de todos los cargos o del cargo y la suma del movimiento de todos los abonos o del abono sea la misma cantidad. Eso es bien importante, y eso es lo que se verifica. Si llegara a haber una diferencia entre una y otra, significa, si hacemos la contabilidad manual, como lo vimos en el libro, en el capítulo de 16 de libros de contabilidad, e hicimos los traspasos mal del libro de diario al libro mayor, ahí nos vamos a dar cuenta. Si lo hicimos a través del registro electrónico, a través de pólizas, como lo vimos en ese mismo capítulo, también nos vamos a dar cuenta y podemos sacar un auxiliar de una cuenta que le conocemos como cuenta de cuadre, para ver dónde o en qué póliza se registró de manera incorrecta algún movimiento que no nos está haciendo que se respete esta regla de la partida doble. ¿Okay? Se comprueba que el saldo de cada una de las cuentas coincida con su mayor auxiliar correspondiente, que eso ya lo vimos que se hace en automático en el registro electrónico. Se determina cuáles son los saldos que no coinciden con la realidad. ¿Se acuerdan que cuando veíamos libros de contabilidad yo les decía una línea de tiempo que les decía que para registrar una operación contable primero se hace un asiento de diario, y luego se pasa al libro mayor, se pasa a la balanza de comprobación, se hacen los saldos ajustados y luego se presentan los estados financieros? Bueno, cuando llegamos a la balanza de comprobación, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento que tenga la persona que lleva a cabo los registros de la empresa, pues puede determinar si el saldos o los saldos existen en la balanza de comprobación coinciden con la realidad o no, y sobre todo si están correctos en cuanto a su naturaleza se refiere. Yo les explicaba en esa ocasión en las cuentas de activo, a excepción de las cuentas de
amortización de activos diferidos y depreciaciones de activos fijos, todas son de naturaleza deudora a excepción de esas dos cuentas. Las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora a excepción de las amortizaciones de pasivos diferidos que son de naturaleza deudora. Las cuentas de ingresos son acreedoras, las de costos y gastos son deudoras y siempre tienen que tener una razonabilidad. A eso se refiere con que coincida con la realidad o lo más exacto posible. Si vemos que una cuenta está contraria a su naturaleza, por decir un ejemplo, que la cuenta de proveedores tenga un saldo deudor, pues tendríamos que revisar qué es lo que está mal para ahora sí proceder de a lo que viene aquí en este procedimiento, hacer los asientos de ajuste necesarios, que también lo vimos en el capítulo número 19, y vimos unos ejemplos, por ejemplo, en el caso de las cuentas de caja, que haya un faltante o un sobrante, en el caso de las cuentas de bancos, que exista un tema de, de que no esté la conciliación bancaria correcta, en el cuenta de mercancías, que no coincide el saldo físico con el saldo que tenemos en el almacén, con lo que tenemos en la contabilidad, en el caso de lo que viene siendo, no sé, una cuenta de ingresos que no esté bien registrada, hay infinidades de asientos de ajuste que se pueden hacer. Ya cuando verifiquemos la balanza, que hagamos los asientos de ajuste, ahora sí se formula una nueva balanza, haciendo los asientos de ajuste correspondientes para presentar ahora sí ya nuestra balanza de saldos ajustados. Después se tienen que hacer los asientos de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad o la pérdida neta del ejercicio. Ojo, aquí hago hincapié algo, es pérdida o utilidad o pérdida contable. Aquí no estamos metiéndonos en la pérdida de utilidad para efecto de pagos de impuestos. Esto es netamente un curso de contabilidad. Se hace el asiento de cierre, se elabora el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, se formula el estado de situación financiera o balance general. Y ahora sí, para comprender todo este proceso, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es la balanza de comprobación? Ya lo vimos en varias ocasiones. Es un documento que, aunque no está definido como un estado financiero real, es un reporte o un estado financiero básico, muy bien dicho, es un reporte que nos muestra, como ya lo comenté, todos los saldos, tanto de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de una contabilidad comercial dentro de un periodo contable. ¿Okay? Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya teniendo, obviamente tenemos que respetar la regla de la partida doble. Y aquí tenemos una balanza de comprobación muy sencilla donde estamos mostrando nosotros cómo queda una balanza de comprobación. Si se fijan, aquí no está, más bien dicho, aquí siempre, toda balanza de comprobación debe tener un saldo inicial y un saldo final. Aquí nada más para no confundirnos tanto, estamos poniendo lo que viene siendo la verificación de todos los movimientos deudores y acreedores y los saldos. Por ejemplo, aquí se fijan, se está respetando la regla de la partida doble porque todos los movimientos que tuvo la cuenta T de bancos de esta cuenta de bancos 1.218.000 es deudor. Si estuviera como acreedor, estaría contra su naturaleza y tendremos que hacer un asiento de ajuste. Pero al final de cuentas, el movimiento deudor de todas las cuentas es la misma cantidad que el movimiento acreedor de todas las cuentas. Significa que se respetó la regla de la partida doble. Por ejemplo, como aquí no hay saldos iniciales, a bancos tengo un movimiento deudor de 1.216.000 menos 770 de movimiento acreedor, mi saldo es deudor. Aquí está correcto, estos saldos los tenemos que verificar. Y si hubiera aquí alguna diferencia o alguna cosa que no vaya con la realidad, pues solamente tenemos que promover o realizar un asiento de ajuste. ¿Okay? ¿Qué son los asientos de ajuste? Teniendo en cuenta la explicación anterior, es preciso que antes de proceder a la formulación o elaboración de los estados financieros, es preciso hacer los asientos de ajuste necesarios para que el saldo de cada una de las cuentas al terminar el ejercicio coincida con la realidad o por lo menos sea lo más exacto posible. Esto ya lo mencionamos en el capítulo de 19 donde hablamos de este tema, donde la función principal de los asientos de ajuste es verificar que las cifras, bueno, me habéis dicho, los asientos de ajuste es validar que las cifras que se van a presentar en los estados financieros coincidan con la realidad, ¿ok? Y que obviamente no hay un número predeterminado de asientos de ajuste, se pueden hacer tantos asientos de ajustes como sean necesarios y obviamente esto va muy de la mano con el tipo de empresa que se trate y con el volumen de operaciones que se trate.
Reitero, no vamos a hacer los asientos de ajustes hasta diciembre, los tenemos que estar haciendo de manera mensual, porque si muchas veces en la parte administrativa no nos acordamos lo que hicimos hace una semana, menos nos vamos a acordar lo que hicimos hace un mes, y ahorita, por ejemplo, en octubre menos nos vamos a acordar lo que hicimos en enero. Por eso es que es bien importante darle un seguimiento a la información contable y financiera dentro de cada periodo, dentro de cada mes que conforman el ejercicio fiscal. Balanza de saldos ajustados, una vez, como ya lo mencionamos, una vez efectuados los asientos de ajuste necesarios, así como los pases de los mismos a las cuentas correspondientes de mayor, es necesario obtener de una relación de cuentas con saldos de ajustados, lo cual se denomina balanza de saldos ajustados. Permítanme un segundito, por favor, ¿sí? Una disculpa. Ahora sí, ya procedemos a hacer nuestra balanza de saldos ajustados. De acuerdo a lo anterior, la balanza de saldos ajustados es un documento en el que aparecen los saldos de las cuentas después de haber pasado ya los asientos de ajuste necesarios, ya lo comentamos. A continuación se indica de forma práctica el proceso que se debe seguir para la formulación de la balanza de saldos ajustados, partiendo de la siguiente balanza de comprobación y tomando como base los datos que aparecen después de ella para hacer los asientos de ajuste correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos una balanza de almacenes El Triunfo al 31 de diciembre, vamos a suponer que del año X. Se fijan, tenemos los movimientos, tenemos sumas iguales, como ya lo mencionamos, cumple y se respeta la regla de la partida doble, y tenemos algunos asientos de ajuste. Estos son ejemplos, hay que recordar que es para clarificar un poquito más claro qué asientos se tienen que hacer. Dice que para hacer los asientos de ajuste es preciso verificar que el saldo de cada una de las cuentas de la balanza de comprobación coincide con la realidad, ya lo mencionamos, y vamos a ver el siguiente ejemplo, y que de hecho vimos, reitero, algunos en el capítulo 19. Por el faltante de caja con cargo a la cajera se carga deudores con abono a caja. Por la renta e IVA de una caja de seguridad que el banco descontó de nuestra cuenta de cheques, se le cargo a rentas pagadas por anticipado, que es una cuenta de activo diferido, ojo, IVA acreditable, y bancos registrando la cuenta de activo, porque el IVA acreditable es una cuenta que, aunque no la mencionamos aquí, dentro del activo circulante también está una cuenta que se llama impuestos por pagar, donde metemos el IVA, el ICR, etcétera, pero no la quisimos ejemplificar por temas que es un poquito más fiscal. Bancos, con abono a bancos, que son 3,450 pesos. Para determinar las ventas netas, tenemos que hacerle un cargo a las ventas y disminuir, hacerle un abono a las devoluciones sobre ventas y rebajas sobre ventas, para ajustarlas. Para determinar las compras totales, cargándole a compras 500,000 con abono a gastos de compra por 500,000 pesos. Un segundito. Realizamos, ahora sí, ya después de tener nuestros asientos de ajuste, es decir, todos aquellos asientos que tenemos que hacer para verificar la información. Reitero, es un ejemplo muy sencillo. Procedemos a hacer los asientos de pérdidas y ganancias. Los asientos de pérdidas y ganancias, también nombrados traspasos, se hacen al terminar el ejercicio. Esto, si se hiciera manual, pues lo tuviéramos que hacer con estos asientos. Reitero, el sistema ya o el registro electrónico te hace el cierre en automático, pero es importante que sepan cómo se hace. Se hacen para transferir los saldos de las cuentas de resultados a las pérdidas y ganancias con el objeto de conocer la utilidad o la pérdida neta del ejercicio. Los saldos de las cuentas de resultados se deben tomar precisamente de la balanza de saldos ajustados, y para traspasar los saldos de las cuentas de resultados a la de pérdidas y ganancias se acostumbran a hacer dos asientos. En el primero se transfieren los saldos acreedores y en el segundo se transfieren los saldos deudores, ¿ok? Se tienen que hacer esos dos asientos. En nuestro caso, de acuerdo a esta balanza que estamos viendo aquí y con los saldos que tenemos en esta cuenta, tenemos que hacer el primer asiento. El primero que vamos a hacer, vamos a saldar las cuentas acreedoras. Obviamente estamos hablando de cuentas de estado de resultados. Si se fijan, la cuenta de ventas es una cuenta de naturaleza acreedora. Para cancelarla la tenemos que cargar porque es de naturaleza acreedora.
o para disminuirla. Entonces, cancelamos lo que vienen siendo las cuentas de ventas, cancelamos los productos financieros porque fueron mal los productos financieros, perdón, y mandamos a la cuenta de pérdidas y ganancias la suma de estas dos cancelaciones. Cargamos ventas y cargamos productos financieros y mandamos a pérdidas y ganancias 12.368.000. En el segundo asiento vamos a cancelar todas las cuentas de gastos que son de naturaleza deudora. Cargamos a pérdidas y ganancias 7 millones de pesos y disminuimos a las cuentas de gastos de venta, gastos de administración y otros gastos, otros productos 50,000. Y obviamente si tuviéramos costos también tuviéramos que cancelar los costos, pero aquí no es el caso, y nos mandamos a la cuenta de pérdidas y ganancias 7 millones. Si se fijan, así nada más por sentido común, tenemos de las cuentas acreedoras que nos generan una utilidad, tenemos 12 millones de pesos, y de las cuentas deudoras que nos representan que nos disminuye nuestra utilidad o que hacen que tengamos pérdida, tenemos 7.069.000. Estas cuentas son las cuentas de ingresos que vimos cuando veíamos el balance general, que forman parte del capital contable. ¿Por qué? Porque el resultado, ya sea pérdida o utilidad, va dentro del balance general. Entonces aquí cancelamos cuentas acreedoras, cancelamos cuentas deudoras, y ahora hacemos la balanza previa al balance. La balanza previa al balance se formula con los saldos de las cuentas que quedan abiertas después de haber traspasado el libro mayor a los asientos de pérdidas y ganancias, que es lo que hicimos ahorita. Y se procede a hacer el asiento de cierre. Como su nombre lo indica, se hace para saldar o cerrar las cuentas que quedan abiertas después de haber traspasado los saldos de pérdidas y ganancias al libro mayor. El asiento de cierre se hace con los saldos de las cuentas que aparecen en la balanza general, en la balanza previa al balance general. Aquí es bien importante, como les comentaba hace un ratito, son cuentas de balance. ¿Por qué? Porque las cuentas de resultados se saldan. Aquí esto es bien importante porque cuando nosotros terminamos un ejercicio, si hay cuentas abiertas de balance general, un ejemplo, si yo al 31 de diciembre traigo un saldo en la cuenta de proveedores de 50,000 pesos, por poner un ejemplo, significa que al 31 de diciembre, que es la fecha de cierre del ejercicio fiscal X, yo le debía 50,000 pesos a un proveedor, pero yo le sigo debiendo el 1 de enero esos 50,000 pesos. Entonces, como es una cuenta de balance, que es una deuda, pues va a seguir hasta que no se extinga o hasta que yo no le pague al proveedor. Si traigo en la cuenta de clientes 100,000 pesos, significa que al 31 de diciembre ese cliente me debe 100,000 pesos y el 1 de enero me lo va a seguir debiendo y no se va a extinguir hasta que el cliente no me pague esa cantidad. En el caso de las cuentas de resultados, es decir, de estado de resultados o de estado de pérdidas y ganancias, como son ventas, devoluciones y descuentos o rebajas sobre venta, costos, gastos, esa va a quedar, se van a empezar en cero a partir del 1 de enero. ¿Por qué? Porque para eso hicimos los asientos de pérdidas y ganancias, para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ok? El asiento de cierre es el último asiento que registramos para cerrar el ejercicio fiscal y contable. Si se fijan, ya ahora sí tomamos nuestros saldos abiertos o cuentas con saldos abiertos de las cuentas del balance, de la balanza previa al balance general, y que ya están ajustadas. Y se fijan, las cuentas de proveedores, las cuentas acreedoras las cargamos y las cuentas deudoras las abonamos. ¿Para qué? Para traspasarlas y saldarlas. Esto nada más se hace netamente como un procedimiento. ¿Por qué? Porque al iniciar el ejercicio, esta cuenta va a seguir siendo acreedora y esta cuenta va a seguir siendo deudora. Se hace para cerrar contablemente y poder traspasar las pérdidas y ganancias al capital contable, pero luego las tenemos que regresar en otro movimiento que vamos a hacer ahorita, para dejarlas como tal, como estaban al 31 de diciembre. Y luego se hace al iniciar un nuevo ejercicio, es decir, cerramos al 31 de diciembre y se hace un asiento de reapertura, es decir, al empezar el nuevo ejercicio se debe hacer en el libro de diario el asiento de reapertura, precisamente con las cuentas y saldos que contiene el asiento de cierre, que son estas. Por eso les decía que se hace un nuevo asiento. ¿Por qué
son las mismas cuentas, porque si estamos cerrando el 31 de diciembre a las 23:59:00, con 23:59 minutos con 59 segundos, a partir del 1 de enero, pues esta persona nos sigue debiendo y nosotros a esta persona le seguimos debiendo, tenemos documentos por pagar, pero también tenemos activos que siguen siendo de nosotros. Nada más se hace para cerrar el ejercicio. Entonces se hace un asiento inverso. Así como aquí se cargaron las cuentas acreedoras, aquí se vuelven a poner con un saldo acreedor las cuentas acreedoras y con un saldo deudor las cuentas deudoras, para poder verificar o para decir que lo que quedó al 31 de diciembre sigue en curso a partir del 1 de enero. Pero ojo, obviamente, única y exclusivamente con las cuentas de balance. ¿Ok? Después tenemos lo que viene siendo el estado de resultados. El estado de resultados, como lo vimos en el curso de contabilidad 1, es un estado financiero básico que forma, junto con el balance general, los dos estados financieros básicos dentro de la contabilidad comercial. Y aunque ahorita ha tenido mucho auge un reporte financiero que se le conoce como estado de flujo efectivo, todavía no es considerado un estado financiero básico, porque no nos dice cómo está la situación financiera de la empresa ni cómo se determinó la utilidad o la pérdida de la misma, pero sí nos dice cómo hacer frente a nuestros compromisos de liquidez, y que ha tenido mucha relevancia porque actualmente la mayoría de las empresas se basan mucho en ese estado de flujo efectivo para saber si van a tener la liquidez para pagar la nómina, para pagarle a proveedores, cuánto tienen que cobrar, cuánto tienen que pagar, etc. El estado de resultados, ya lo mencionamos, se formula, es donde aparecen todos los saldos deudores y acreedores de cada una de las cuentas de ingresos, costos y gastos de la balanza de saldos ajustados. Es muy sencillo si lo queremos ver ya después de registrar todas las operaciones de un periodo de ejercicio fiscal. Es un estado financiero de sumas y restas, es ventas menos devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, nos dan nuestras ventas netas. Aquí es un ejemplo muy sencillo, son ventas menos costo de ventas, nos da nuestra utilidad bruta, menos nuestros gastos de operación, que son los gastos de administración, los gastos de venta, depreciación del periodo, que también puede ir dentro de estas dos, aquí lo está manejando así, y nos da nuestra utilidad en operación, más nuestros gastos financieros, menos nuestros gastos financieros, nos da nuestra utilidad o pérdida neta, utilidad o pérdida. Aquí nada más como referencia, también se tiene que meter un asiento, pero ya tendríamos que hacer, ya es un poquito más fiscal. Cuando ya determinamos la utilidad, suponiendo que hubiera una utilidad fiscal, es decir, que ya un procedimiento que hacemos los contadores ya desde el punto de vista tributario, tendríamos que meter un asiento para manejar aquí un ICR y una PTU, que la PTU es el derecho que tenemos todos los trabajadores en las utilidades de las empresas, y que obviamente tiene que ir descontado de este estado de resultados. Pero ahorita, para efectos prácticos, vamos a decir que este es un estado de resultados general, donde tenemos en este caso una utilidad de 526,000 pesos. Ya que tengamos ahora sí este estado de resultados, procedemos a generar nuestro balance general. Es bien importante mencionar que dentro de la declaración anual que tienen las obligaciones las empresas de presentar a más tardar el 31 de marzo, se debe de incluir como tal el balance general, el estado de resultados, y para este ejercicio 2022 que se presentó ahora en el 2023, ya nos pidieron también que pusiéramos el estado, que pusiéramos el flujo de efectivo, para ver si la razonabilidad de las cifras de un balance comparativo, como lo vimos en el curso de contabilidad 1, que vimos el balance general y el balance general comparativo, si la origen y la aplicación de los recursos o el movimiento de ese flujo de efectivo es razonable y estamos pagando nuestros impuestos de manera correcta. Es importante también que lo sepan. Ya con esto, pues procedemos a generar lo que viene siendo lo que es nuestro balance general, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, un estado financiero que nos sirve para ver la situación de una empresa a un periodo determinado. Si se fijan, cuando ya determinamos nuestra utilidad, después de hacer nuestros asientos de cierre y de hacer los traspasos, de determinar nuestra utilidad o pérdida, esta utilidad o pérdida que se generó en un ejercicio es la misma que se ve reflejada
como utilidad dentro del capital contable. Obviamente estamos hablando de un ejercicio, cuando son varios ejercicios, pues aquí se dice utilidad del ejercicio en el que estamos trabajando el balance general o el estado de resultados para traerla a este balance general, pero si tenemos utilidades o pérdidas de ejercicios pasados, también aquí se tienen que poner para distinguir cuál es la utilidad del ejercicio y cuáles son las utilidades acumuladas de ejercicios pasados, cuál es la pérdida del ejercicio y cuáles son las pérdidas de ejercicios pasados. Y se fijan, se cumple con la regla de la partida doble, es decir, están las sumas iguales, que aquí hay que recordar que este es un balance general en forma de cuenta, la cual la fórmula es activo es igual a pasivo más capital. Nuestra empresa razonablemente está sana, ya que prácticamente tenemos 2 razones de activo circulante contra 2 de pasivo circulante, y obviamente nuestro capital contable es de 1.126.000, que se compone por la utilidad contable del ejercicio del periodo, del ejercicio contable, perdón, más el capital social, que es lo que aportan los socios cuando constituyen una empresa, una persona moral. Aquí también se me olvidó comentarles, estos asientos también aplica para las personas físicas con actividad empresarial. Recuerden que cuando vimos el capítulo de libros de contabilidad, el número 16, yo les decía que las personas físicas con actividad empresarial también están obligadas a llevar contabilidad. Entonces ellos también tienen que hacer estos asientos, presentar estos reportes, solo que a diferencia de las personas morales, las personas físicas están obligadas a pagar o a presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril y las personas morales es a más tardar el 31 de marzo. Suponiendo que las empresas, que las personas morales hayan determinado una PTU y un ICR, pues obviamente aquí dentro de este estado de resultados, aquí abajito se pone ICR y PTU y obviamente pues disminuye la utilidad contable, pero ya tenemos nuestra utilidad neta. Y si se generó una PTU, recordemos que las empresas tienen 60 días posteriores a la fecha límite de la presentación de la declaración anual para hacer ese reparto de PTU. En este caso, si la fecha límite de las personas morales es el 31 de marzo, es a más tardar el 31 de mayo cuando nos deben de pagar esas utilidades. Por eso es que dicen que en mayo son las utilidades. Sin embargo, si las personas que trabajan para una persona física con actividad empresarial trabajan en ese establecimiento con esa persona y genera utilidades, como la declaración anual se presenta el 30 de abril, la persona física tiene como fecha límite el 30 de junio para repartir esas utilidades, para que también ahí lo tengan como contexto general. Entonces, esto es a grosso modo el proceso que se sigue para poder llevar a cabo un cierre anual de operaciones. Hay que recordar que es un cúmulo y una revisión mensual de cada una de los periodos que conforman el ejercicio fiscal. Está revisando de manera mensual tanto el estado de resultados como el balance general, hacer nuestros asientos de diario, pasarlos al libro mayor, pasarlos a la balanza de comprobación, hacer los asientos de ajuste, balanza de saldos ajustada y hacer la presentación de lo que viene siendo los estados financieros mes por mes, y solo al final del ejercicio verificar lo de todos los periodos, sobre todo lo de diciembre, y obviamente hacer los asientos de pérdidas y ganancias, haciendo 2 movimientos, cancelando las cuentas acreedoras y las cuentas deudoras contra una cuenta que se llama pérdidas y ganancias para que nos dé nuestra utilidad o pérdida, y obviamente cerrar las cuentas de saldos abiertas en balance general, cancelando las cuentas acreedoras y las cuentas deudoras y haciendo un asiento de reapertura al 1 de enero, donde vamos a iniciar con los mismos saldos de las cuentas de balance el 1 de enero del siguiente año. Obviamente las cuentas de ingresos, ventas, costos y gastos ya no hay saldos porque inicia un nuevo periodo y estamos obligados a pagar impuestos por ese nuevo periodo, pero hasta el siguiente año. Si iniciamos en el 2024 operaciones el 1 de enero, nuestro ejercicio, nuestros impuestos se pagan hasta el 2025, hablando de la declaración anual. Ya después vamos a mencionar que se hacen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, que es lo que se mete dentro de los impuestos a favor, pero ya ese es un tema, reitero, más fiscal. ¿Ok? Eso sería todo respecto a este tema. No sé si por favor los alumnos que me hicieron el grandísimo favor de conectarse tengan alguna duda, con toda confianza háganmelo saber para aclarar las dudas. Esta sesión se queda grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar.
Pero adelante, abro los micrófonos para alguna duda que pudiera existir. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema? A favor, Javier, Julia, Rubí. No, profe, ninguna. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Muchas gracias, Rubí, le agradezco. Les vuelvo a comentar, nuevamente les ofrezco por ahí una disculpa, fue un tema de intervención quirúrgica por el cual no pude dar la clase, afortunadamente fue algo rápido, pero ya estamos aquí nuevamente y a partir del próximo martes ya vamos a tener nuestra conexión, primeramente Dios, de manera habitual. Les voy a abrir ahorita el parámetro nuevamente para si no han contestado la tarea, les voy a dar unos días más adicionales para que por favor le contesten y también el foro para que por ahí también lo consideren. La próxima clase es una clase bien interesante que ahorita voy a abrir donde vamos a ver el tema de los sueldos y salarios y la carga tributaria tanto para el patrón como para el trabajador. Va a estar muy interesante para que por favor los alumnos que puedan accesar la tomen. Y pues bueno, ya si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su participación el día de hoy, reiterándome a sus órdenes a través del botón contacto a tu tutor. Ahorita, salvo lo de esta semana, ya no hay ninguna evaluación pendiente de semanas pasadas. Por ahí les estuve mandando, también aprovecho el comentario del foro, les estuve mandando a algunos alumnos que me mandaran por correo su tarea porque no, los archivos venían dañados. Al venir dañados yo no puedo abrirlos y no los puedo evaluar, ya son muy poquitos. Si quieren la próxima clase, que es el martes, los voy a volver a mencionar para que por favor, para no verlos perjudicados, porque ya los tuve que evaluar yo con cero, porque a mí no me permiten que pase mucho tiempo sin evaluar las calificaciones o las tareas de los alumnos. Entonces, para que por favor ahí también lo consideren, ¿sale? Y pues bueno, nos estaríamos viendo el próximo martes. No, también sin antes comentarles, espero les haya ido muy bien en lo que viene siendo su examen parcial. No habíamos tenido oportunidad de platicar por el tema que ya mencionamos, que les haya ido bien en su examen parcial. Más adelante, si hay alguna oportunidad de apoyarlos con alguna actividad de aprendizaje o un video como el curso de contabilidad 1, la universidad nos lo va a decir y ya se los enviamos específicamente para aquellos alumnos que no pudieron presentar su examen, pero ya lo veremos más adelante. Les agradezco mucho su participación, a los alumnos que tuvieron la oportunidad de conectarse y Dios mediante nos vemos el próximo martes 24 de octubre a las 9 de la noche para ver el capítulo número 22 de sueldos y salarios. Muy buenas tardes y gracias por conectarse. Gracias, Rubén. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
serio. Sí, pero ya tenía que cumplir con este compromiso de no comer. No digas eso. No digo, pero es que no puedo dejar de ser responsable, lo siento. Yo sé que no. Bien. Tengo muchas cosas que hacer. Ya nomás dame un minuto ya. No, pues aquí quédate colgado, pero te tienes que ir a acostar. La llave.